¿Recuerdan ustedes que estaban ahí en su hoja? Había 3 puntos importantes que ver. ¿Se acuerdan ustedes que está la paciencia de Dios? Es la excelencia que le hace soportar graves ofensas sin vengarlas inmediatamente. ¿Se acuerdan que estábamos viendo la semana pasada cómo Él resiste todo eso? O sea, tú puedes cometer un pecado, yo puedo cometer un pecado e inmediatamente pues no somos castigados. Lo estás viendo, lo estás pensando, lo estamos reflexionando al respecto. Entonces vimos esa parte. Dijimos que Él tiene el poder de la paciencia, así como también el de la justicia. De ahí que la palabra hebrea usada para describir longanimidad divina se ha traducido como tardo para la ira, en Nehemías 9:17 y en el Salmo 103:8. No es que haya pasiones en la naturaleza divina, sino que, o sea, que tenga emociones en sí, sino que Dios en su sabiduría y voluntad se complace en acentuar más, con mayor énfasis, la nobleza, sobriedades propias de su sublime majestad, dice Pink. Y lo que entiendo, por supuesto, es que es tan longánime con nosotros, con el ser humano en general, pero imagínense ya más bien con el creyente, ¿no? Entonces, Él acentúa más esa parte, no es emocional como nosotros. Somos nosotros por naturaleza impulsivos, ¿no? Viene una cosa que no nos parece y posiblemente estamos ya queriendo responder, ¿no? Somos impulsivos o queremos resolver las cosas inmediatamente. O sea, porque es nuestra naturaleza de llevar a cabo nuestras emociones y sacarlas inmediatamente, o tratar de corregir o llevar a cabo alguna corrección en nuestros hijos, ¿no? Bueno, hay veces que, hablando de nuestros hijos, pues tenemos que hacerlo, ¿verdad? Hay una responsabilidad ahí que la Biblia nos marca, ¿no? Pero con la gente que nos rodea, tal vez hay gente que puede ofendernos y no respondemos inmediatamente, ¿no? O si lo hacemos es que nuestro carácter, nuestra templanza no está bien trabajada, nuestra paciencia obviamente no está bien trabajada, ¿no? Ahí. Y Dios así es, o sea, Él se complace en acentuar, dice, con la nobleza y sobriedad propias de su sublime majestad, ¿no? Entonces, eso es lo que hace. Mantiene pacientemente su carácter para no castigarnos inmediatamente con algún pecado, aunque lo merecemos, lo merecemos. Yo creo que es tardo para la ira en ese sentido, porque Él espera pacientemente en un momento determinado para que reflexionemos y podamos arrepentirnos, ¿no? Podamos pedir perdón. Nos da la oportunidad de esa. No sé cómo la vean ustedes, pero yo así lo he visto, y aún con mi propia vida, ¿no? No sé la de ustedes. Él tiene toda la paciencia y, por supuesto, aguanta, ¿no? Ahí su disciplina o castigo para nosotros, porque sí castiga, Entendamos bien eso, sí hay un castigo, ¿no? Dice que Dios ama y azota a todo aquel que recibe por hijo, ¿no? Entonces, ahí está un castigo. Y sobre todo a veces recogemos el fruto de nuestro pecado, ¿no? Recogemos el fruto de todas las cosas que hacemos mal. Y ustedes pónganse a pensar, y yo también me pongo a pensar, cuántas cosas hacemos, cuántas cosas equivocadas hacemos en el día. Nada más en un solo día. Puedo asegurarles que hacemos muchas cosas equivocadas. De veras. Y Él está esperando pacientemente. Él no se emociona, ¿no? Para inmediatamente castigarnos, ¿no? Pero muchas veces cuando hacemos las cosas mal, no nos damos cuenta nosotros mismos.
por ejemplo, en responder, en ser respondones, en reaccionar, ya les dije, sin paciencia, o reaccionar de forma equivocada con la gente que nos rodea, ¿no? Bueno, hay muchas cosas. Todavía la naturaleza humana se revela, todavía está ahí nuestra carne, todavía está ahí nuestro carácter que tiene que estar moldeando cada día nuestra vida, nuestra personalidad todavía está ahí, pues siendo tal vez muy impaciente con muchas cosas que nos rodean, ¿no? Dicen Romanos, les comenté en Romanos 9:22, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha paciencia, o también se traduce como mansedumbre, los vasos de ira preparados para muerte? Y hablando de eso, veíamos obviamente como con muchos inconversos, Él está pacientemente esperando no derramar su ira con la gente inconversa. ¿Por qué? Porque finalmente está esperando. En primer lugar, obvio, que se arrepientan, ¿no? Aquellos que son los elegidos. Y en segundo lugar, aquellos que no son elegidos, algún día pacientemente esperará hasta que estén delante del juicio del Señor. Y va a estar peor, ¿no? Mucha gente incluso paga aquí en este tiempo, porque dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, y aquí está hablando de un término general, todo lo que el hombre sembrare, ¿qué hace? Eso también va a cegar, ¿no? Y no habla solamente del creyente, habla de todos. ¿Te das cuenta? Ahora, también dice la Escritura, ahorita no recuerdo el texto, pero dice que muchos pagarán en esta vida, pero otros en la otra vida. En todo caso, al juicio final, ¿no? En el infierno de fuego. O sea, de todas maneras, todo pecado, yo decía en el seminario, y lo sigo diciendo por supuesto, todo pecado tiene que ser juzgado. Todo pecado. No va a pasar por alto el Señor ni un solo pecado cometido, por pequeño que sea. Y estamos hablando ¿de qué? ¿De inconversos o de cristianos? Yo creo que de todo también, de una manera u otra. Ya sabemos que como creyentes, teniendo el Espíritu de Dios, su obra hacia nosotros es distinta. Su acción hacia el creyente es distinta, su manejo hacia sus hijos es diferente. Pero obvio, para el inconverso, para el impío, el castigo es inminente, ¿no? Inminente. Entonces, Él está soportando con mucha paciencia los vasos de ira y dice, preparados para muerte, dice este versículo. ¿Para qué? ¿Cuál preparados para qué? Para el día precisamente del juicio. Tremendo, ¿no? Entonces, el Dios de la paciencia en Romanos 15:5 es uno de los títulos divinos maravillosos. La deidad es así denominada porque en primer lugar Dios es el autor y el objeto de la gracia de la paciencia en la criatura, dice Pink. En segundo lugar porque esto es lo que Él es en sí mismo. La paciencia es una de las perfecciones. En tercer lugar, como modelo para nosotros. Es un modelo también para nosotros, para seguir sus pasos, para ser perfeccionados, para que nuestra vida cristiana esté cada día más de acuerdo al modelo que es el Señor. Por eso dice en Efesios 5:1, no sé si lo tengan ahí o se los haya puesto, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Colosenses 3:12. Perdón, eso que leí fue de Colosenses 3:12. Y luego Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados.
Noten, Él es el modelo a seguir, Él retiene su ira, Él es longánime y no la derrama inmediatamente, y también nosotros seguimos sus pasos. Él es el modelo, nosotros lo imitamos o buscamos imitarlo. Mira, esta es la verdad, el único que decía, sed pues imitadores de mí como yo de Cristo, fue Pablo. Realmente yo no me atrevo, Sinceramente busco ser imitador de Dios. Imitador es la palabra mimetes en el original griego y significa prácticamente una calca, una copia exacta de Él. Y ¿sabes una cosa? Realmente nunca voy a llegar a su nivel en esta vida. Digo, ¿cuándo? Hasta que esté en su presencia. Pero mientras tanto, ¿qué estoy haciendo? Estoy buscando hacerlo, no sé si me entiendan. Lo que Dios ve en ti y en mí es cuál es el propósito de tu corazón. Que lo estés haciendo, que lo estés buscando. Sinceramente no se va a poder. En toda la plenitud, perdóname, no vamos a llegar a su nivel, ¿no es cierto? Pero estamos buscando día con día, buscar la perfección, buscar imitar a nuestro Señor Jesucristo, seguir sus pasos, cada momento, cada día. Entonces aquí Pink nos pone un versículo bastante difícil, ¿no? Para nosotros, para imitar su paciencia. Mira, su paciencia, por favor. Como hablaba yo con Efrén ayer, sí podemos pedir paciencia. Bueno, sí pide. Pero ya es un atributo, ya es, un fruto para nosotros. El fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, ya, es el cuarto, ¿no? Ya lo tienes. Lo único que hace el Señor es ayudarnos a desarrollarlo, ¿no? Ahora, ¿cómo se desarrolla tu paciencia? La paciencia en ti. ¿Cómo? Pues, a través de las pruebas, exactamente. Sentado, no. Ahora las pruebas pueden ser de todos los niveles también. Pueden ser desde las más pequeñas hasta las más fuertes y valga la calificación, pero pueden ser insoportables hasta cierto punto, ¿no? Hay pruebas que dices tú, Señor, ya por favor sácame de aquí. Y claro, el Señor dice que nos va a sacar adelante, ¿no? Con las tentaciones, que también se traduce ahí en 1 Corintios, no nos ha dado ninguna prueba que no podamos resistir, sino que juntamente con la prueba, ahí habla también de tentación, pero es la misma palabra, se traduce igual. Juntamente con la tentación o la prueba nos dará ¿qué? Entonces hay pruebas muy difíciles y todo eso es para sacar adelante, para moldear el fruto del Espíritu Santo en tu vida, y entre ellos está la paciencia. Así que por eso yo decía la semana pasada, y como que pedir paciencia, que ya de hecho dice Efrén, pues estamos ya siendo probados, ¿no? Bueno, tú pides por más paciencia, ¿qué te va a mandar? Tú dímelo. Pues más pruebas, ¿no? Bueno, ¿qué? Ándale pues, ahí te van, ¿no? Entonces, tal vez dije de una manera, no encuentro el término, pero irónica, ¿no? No pidan paciencia, pero aunque tienes que pedirla, ¿no? ¿No es cierto? Pues sí. Ahora que pidas juicio, ¿qué? ¿Dónde va a comenzar? Por tu casa, ¿no? Ahora, juicio no quiere decir que sea para condenación, y tengo que aclarar esto. Si va a haber juicio en tu casa, pues ¿qué significa o qué es lo que hace Dios? Vienen las disciplinas, ¿no? Más fuertes, y viene, por supuesto,
todo aquello que tiene Él que quitar y cortar y limpiar de tu vida, lo va a hacer. Y a veces necesitas disciplina, ¿no? Bueno, en fin, ya no quiero meterme específicamente en eso para aclararlo. Obviamente no es un juicio de condenación. Pero si va a comenzar por su casa, ustedes digan, ¿qué significa eso? Entonces, ¿su casa está condenada? No está condenada, ¿no? ¿O sí? Pues claro que no. Entonces, ¿sí hay juicio en su casa? Pues claro que lo hay. Esa es la disciplina, esos son los castigos, ¿no? Bueno, el segundo punto, la paciencia de Dios se manifiesta en su trato con los pecadores. Eso es muy importante porque qué sorprendentemente se puso de manifiesto para con los hombres el Señor en los hombres antes del diluvio. ¿Te acuerdas? Cuando la humanidad estaba totalmente degenerada. Obviamente pues no ha cambiado, ¿no? Pero ahí estaba la paciencia de Dios. Cuando la humanidad estaba totalmente degenerada y toda carne se había corrompido terriblemente en sus caminos. Dios no la destruyó sin antes advertirlo. Dios prácticamente esperó hasta un determinado tiempo, y por eso les puedo dar primera de Pedro 3:20, si ustedes me quieren acompañar, aunque no está ahí en sus notas, pero dice en 1 Pedro 3:20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. De todas maneras, Dios ya lo tenía previsto y tenía que, en cierto sentido, destruir a la humanidad. Pero en su paciencia esperó su tiempo específico, aun cuando veía la depravación y el pecado terrible del ser humano, Él no obró inmediatamente, dijo ya no los tolero. Él esperó hasta el momento del diluvio, por eso preparó con mucha paciencia ahí, dice, mientras se preparaba el arca. ¿Cuánto tiempo tardó en prepararse el arca? ¿Se acuerdan? 120 años. Mira, ¿qué tal? Vemos preciosamente, o sea, increíblemente su paciencia, ¿no? Probablemente no menos de 120 años. Ahí en Génesis 6:3, si lo puedes luego checar, durante los cuales Noé dice en segunda de Pedro 2:5 que fue pregonero de justicia. Mientras esos 120 años estaban desarrollando, Noé estaba predicando la palabra. Noé estaba predicando el evangelio. ¿Ganó a alguno para Cristo? ¿O ganó a uno para el Señor? A nadie, fíjate nada más. Entonces, ¿cómo era su predicación? Mira, a nadie. De todas maneras no dijo que el Señor, pues entraron Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Can y Jafet con sus esposas, y los que salvó, ¿no? Pues no. Todos sufrieron el juicio de Dios en su momento. ¿Qué estaba predicando entonces Pedro? Él estaba predicando para advertencia, para juicio. Y es lo que ahora, en muchos sentidos, estamos haciendo nosotros, ¿eh? ¿Sabían eso? Tú llevas el evangelio a alguien y no tienes que esperar que ahí, como antes le hacíamos, ¿no? Que tenga que repetir unas palabritas para que te asegures de que viene a Cristo, ¿no? O que tú le digas, mira, repite estas palabras, No. Ya no tienes que hacer eso, llevarles el evangelio y punto, dejarle al Señor la obra que desarrolle espiritualmente en la vida de aquella persona, ¿no? Entonces, así le hacemos ahora, pero ¿sabes una cosa? La mayoría te va a rechazar.
lo cual significa que estás predicando para juicio también para ellos. Para que el día que estén delante del Señor no les extrañe nadita el por qué ellos estarán en el lago de fuego y azufre, ¿no? Y luego aquí en mis notas sigo con el tema, dice: del mismo modo más tarde, cuando los gentiles no solo adoraban más a la criatura que al creador, sino que cometían las abominaciones más viles, contrarias incluso a los dictados de la naturaleza. ¿Te acuerdas lo que vimos en Romanos 1, no? Todo lo que hacían estas personas, del 19 al 26 lo puedes checar, ya para que cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, ¿te acuerdas? Hombres con hombres cometiendo los mismos hechos vergonzosos. Imagínate cómo estaba la gente ahí. ¡Qué terrible! Ahí estaban, llenando así la medida de su iniquidad, dice aquí Pink. Estaban llenando la medida de su iniquidad, de su pecado. Estaban llegando al colmo de los colmos, ¿no? Y Dios, en lugar de usar su espada para exterminarlos, dejó a todas las gentes andar en sus caminos. Dejó que anduvieran en sus caminos. Y dio lluvias del cielo y tiempos fructíferos. Además de todo eso, vayan a Hechos, por favor, Hechos 14, para que te des cuenta que a pesar de que cómo estaba la situación de las personas, cómo estaba su pecado, su posición delante de Dios, Dios no derramó ahí su ira, sino esperó pacientemente un tiempo. Y sin embargo, de todas maneras, Él les dio lo que no merecían. Mira, Hechos 14, 16. En todas las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes, y esto lo cito también en el seminario, a todas las gentes andar en sus propios caminos. ¿Lo estás viendo? Y mira, si bien no dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien. O sea que ni siquiera reaccionó en contra de toda esa avalancha ahí, con todo ese mar de gentes pecadoras, depravadas, pero dice, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. O sea que a pesar de su pecado, a pesar de su depravación, a pesar de lo que ellos estaban haciendo, Dios no dejó nunca a la gente sin su sustento diario. Dices tú, ¿por qué hace esto, no? Ve hasta dónde llega su paciencia. Tremendo, tremendo, de veras, es algo increíble de admirarse. Vemos el tercer punto, hermanos. La paciencia de Dios fue maravillosamente ejercida y manifestada para con Israel. Por cierto, vamos a hablar hoy bastante de Israel. Entonces, vean ustedes, primero, por tiempo como de 40 años, soportó sus costumbres en el desierto. Sus costumbres ahí en el desierto. Pero, ¿qué tipo de costumbres? Pues un montón de cosas, ¿verdad? En contra de su propia persona. Vean, Hechos, ahí estamos en Hechos. Todavía vamos al capítulo 13 y vean el versículo 18. Ahí lo dice claramente. Desde el 17, mira, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella
y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Ahí está. Qué tremendo, ¿no? Ahí está el Señor soportando todas sus injurias, todas sus maldiciones, porque maldecían también todas sus quejas, todas sus depravaciones. Más tarde, cuando ya habían entrado en Canaán, ¿qué pasó? Los israelitas siguieron sus costumbres de los pueblos que los rodeaban, la influencia de los demás pueblos. Dice Pink aquí. Y eso es lo que pasaba. Mira, qué conveniente, ¿no? Para nosotros. Y qué convenencieros nosotros también. Cuando buscamos a Dios, y ese es también el punto, ¿no? Buscamos a Dios, clamamos a Dios para que Dios nos otorgue ciertos privilegios o ciertas peticiones que le hacemos, llámese lo que sea, llámesele enfermedad, una situación difícil, alguna prueba que estés pasando, alguna situación económica, lo que sea. Estamos clamando y nos comportamos de una manera tal vez la mejor. Una vez que ya el Señor ha respondido, nos relajamos. Se los puedo asegurar. Y ya como que ya estamos en otra cosa y nos olvidamos quién es el que está constantemente su mano poderosa sobre nosotros. ¿Quién es el que provee todos los días el sustento diario? ¿Quién es el que está al pendiente de ti y de mí? Tenemos esa tendencia, olvidarnos. Así era el pueblo de Israel. Yo siempre he dicho y creo que también la iglesia es muy parecida. A pesar de que tenemos el Espíritu de Dios, que está peor la cosa, está peor. Ellos no tenían el Espíritu Santo en particular ahí en sus vidas, en sus corazones. No lo tenían. Y decimos, qué ingratos, ¿no? Por supuesto. Y los creyentes, que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos las Escrituras, que tenemos la presencia de Dios en nuestra vida todos los días, que está al pendiente Cristo en tu vida para edificarte, para sanarte, para levantarte, sanarte en un sentido general, ¿no? Que está al pendiente de cada uno de nosotros. De todas maneras, también tenemos la tendencia a ser ingratos. De verdad. Y bueno, ya les digo que los israelitas siguieron sus costumbres de todos los pueblos que les rodearon y se volvieron a la idolatría. Fíjate nomás, era la peor situación o la peor ofensa delante del trono de Dios, la peor ofensa delante del Todopoderoso, la idolatría. Y ahí estaban. Y aunque entonces Dios les castigó severamente, sí hubo castigos, por supuesto, no los destruyó por completo. De hecho, es su pueblo amado, y de eso precisamente les digo que vamos a hablar esta mañana, en la predicación acerca de estos dos versículos de Romanos 9, 4 y 5. No los destruyó, sino que en su angustia levantó para ellos específicamente hombres de Dios, libertadores. ¿Se acuerdan ustedes que hemos comentado que el Señor levantó primero, por supuesto, profetas y también levantó jueces? Ya al final, ya era el colmo, y levantó jueces. Bueno, eso es a lo que se refiere aquí. Y cuando su iniquidad alcanzó extremos tales que solo un Dios de paciencia infinita podía tolerarles. Él, con todo, aplazó el castigo durante muchos años antes de permitir que fueran transportados a Babilonia. Y así sucedía, ¿no? Finalmente, cuando su rebelión contra él alcanzó el clímax, al crucificar a su hijo, Dios esperó 40 años antes de enviar a los romanos contra ellos, y eso
no antes de haberlos juzgado indignos de la vida eterna. Dice aquí en el 13:46, fíjate lo que dice. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, escucha esto, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Pablo, por supuesto, fue escogido especialmente para ir a los gentiles. Él fue llamado para eso, pero él estuvo predicando, de eso también voy a hablar, estuvo predicando con los judíos. Él fue primero a las sinagogas. Él no buscó una iglesia cristiana. Pues ¿dónde? ¿Cuál? O sencillamente en la calle sí se podía hablar, pero básicamente eso estaba más penado. Entonces él iba a las sinagogas, ¿te das cuenta? Y así era el pueblo de Israel, ¿no? Así eran los judíos. Y así seguirán siendo. Y es terrible. Dios espera pacientemente, no solamente un tipo de juicio que ustedes lo ven. El holocausto fue un juicio terrible para ellos. Ellos posiblemente ni siquiera lo ven como juicio, pero fue un juicio terrible. Mira, 6 millones, que también la historia también nos marca que había de todo también, no crean ustedes que solamente judíos, había también hasta creyentes. Ahí hay una historia de unas hermanitas, no me recuerdo su nombre, que estuvieron en el fondo siendo perseguidas y una de ellas murió. Eran 2 hermanas. ¿Alguien se acuerda? Hasta un libro hay y una película. Sí, más o menos se acuerdan, ¿no? ¿No? Bueno, luego les digo cuál. Pero no eran judías propiamente, pero estaban viviendo ahí en Holanda. Su padre era relojero y Corrie ten Boom, esa hermanita pasó ahí el holocausto y pudo llegar a Europa y después su testimonio fue tremendo, pero su hermana murió ahí pero de una enfermedad en particular, no fue sacrificada como todos los demás. Pero ven, agarraban a todos. Vean el juicio de Dios contra esa gente. Ahora, para ellas no fue juicio, por supuesto. Ellas eran creyentes y Dios las sacó adelante, Corrie ten Boom, para escribir ese libro. ¿Algo me va a decir, hermana? Sí, la película o el libro se llama Refugio Secreto. Sí, gracias, hermano. Sí, no me acordaba el título. Pero ahí está, vean ustedes cómo Dios aplaza y aplaza su juicio, aplaza constantemente, tiene paciencia. Mira, la ley de Dios es pisoteada, la palabra de Dios es vilmente y descaradamente tergiversada de una manera horrible. Actualmente, ¿cuántas iglesias cristianas están torciendo las escrituras? ¿Cuántos manipuladores hay por todo el mundo predicando una falsa enseñanza? Buscando la manera de que ellos, de que miles y miles lo sigan a un cabecilla por ahí, con falsa enseñanza, y todo, ¿por qué? Para sus beneficios. Mira, y ¿sabes qué? La iglesia cristiana está siendo terriblemente agredida. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo Dios va a actuar? Bueno, Él espera pacientemente. Llegará el día en que alguien pague por esto. Ahí está. Dios mismo es despreciado, Dios mismo es vituperado, Dios mismo es ofendido. Ahí está. Mira,
Es asombroso que no fulmine al instante, ¿no es cierto?, a tanta gente quienes le retan tan descaradamente. ¿Por qué no extermina de un golpe al arrogante, infiel, al blasfemo, al vociferante, como lo hizo con Ananías y Zafira? ¿Por qué no lo hace? Porque Él tiene un plan. Y ese es el punto, ¿no? ¿Por qué no hace que la tierra se abra y devore a los perseguidores de su pueblo? Dice aquí Ping, ¿no? ¿Por qué no lo hace? Porque tiene paciencia, como Datán. ¿Te acuerdas en el Datán y Abirán descendieron prácticamente vivos al Seol? ¿Y qué de la cristiandad apóstata? Donde toda forma posible de pecado todavía se tolera y se practica al abrigo del santo nombre del nombre santo del Señor, de Cristo. Todavía se tolera eso. ¿Por qué la justa ira del cielo no pone fin a tanta abominación? Fíjate lo que dice él también, ¿no? Y por supuesto tenemos bastante que ver en nuestro derredor para saber que eso está claramente predicado, ¿no?, enseñado. Solo es posible una explicación, dice aquí Ping: porque Dios soporta con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte, y lo seguirá haciendo. ¿Y qué de lo que dice aquí, y qué del que esto predica y del que oye? Examinemos nuestra vida. No hace mucho que seguíamos a la multitud haciendo lo malo, y no teníamos interés alguno en Dios ni en su gloria, viviendo solo para agradarnos a nosotros mismos. Está diciendo él aquí: cuán paciente e indulgente fue para nuestra conducta impía. Y ahora que la gracia nos ha arrebatado como tizones del fuego, nos ha dado un lugar en la familia de Dios, dice el hermano, y nos ha engendrado para una herencia eterna en gloria. Qué maravilla, ¿no? Y qué miserablemente, dice él aquí, concluye, no estoy diciendo yo. Bueno, a veces cuando me conviene digo que es Ping, ¿no? Porque lo califica terriblemente y dice: qué miserablemente le correspondemos. No estoy insultando a nadie, lo que dice aquí el hermano. Y realmente a veces tengo que decirlo, ¿no? Ustedes saben qué superficial es nuestra gratitud. Ayer estaba hablando yo con unas personas aquí en la conferencia con Luis, que estaba dando al terminar, y les decía: pues ustedes ya no me invitan allá a la iglesia de la gracia, que era la iglesia Naucalpan, ¿no? Dice: ay, pues es que siempre nos regañas. Y me quedé con la idea, dije yo, bueno, sí, hubo hermanos que me decían que yo siempre me subía al púlpito a regañar. Y se me hizo una observación tan pobre, me dio tanta tristeza. Dije: a lo mejor sí, lo digo fuerte, ¿no? Y lo digo con pasión, la palabra de Dios, pero nunca fue mi intención regañar a nadie. Simple y sencillamente abrir la palabra de Dios y decirlo con lo más apasionado posible, ¿no? Porque así lo siento, así lo vivo, así lo experimento previamente, ¿no? Y después dije: bueno, ¿por qué confundimos la predicación de la palabra con un regaño? Entonces, ¿a quién realmente están juzgando de regaño? Ustedes digan. Pues sí, a él es el que le están diciendo: ¿por qué no regañas, no? Y yo dije: bueno, pues no porque yo tuviera deseos de ir a predicar allá a la iglesia de la gracia, no. No. Pero dijo ella eso y me quedé un poco triste también. Pero bueno, cada persona tiene su propia
perspectiva de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pero vean ustedes, si eso fuera, entonces qué regañadas y qué paliza nos está acomodando aquí Pink, ¿no? Y luego miren, ya voy a terminar esta parte. Qué superficial es nuestra gratitud, dice él. Qué superficial es nuestra gratitud, qué lenta nuestra obediencia, qué frecuentes son nuestras reincidencias. ¿Eso es regaño? Mira, te digo una cosa, eso es la realidad. Una de las razones por las que Dios permite al creyente permanecer en la carne, fíjate lo que dice, es manifestar cuán paciente es para con nosotros el Señor. Segunda de Pedro 3:9. Cuán paciente es para con nosotros el Señor. Y dice aquí, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, puesto que este atributo divino se revela solamente en el presente mundo, Dios lo usa para extenderlo a los suyos, dice él. Ojalá que la meditación de esta excelencia divina ablandara nuestros corazones, dice. Enternecería nuestras conciencias e hiciera que aprendiésemos en la escuela de la experiencia santa la paciencia de los santos. Es decir, la sumisión a la voluntad de Dios y la perseverancia en hacer el bien. Después de leer esto y de pensar un poco en esto, ciertamente dije yo, qué hermoso sería que a nosotros nos catalogaran como la paciencia de los santos. Sería lindo, ¿no? Sería lindo que fuéramos pacientes. Pero más que nada no se refiere pacientes para con el pecado, y déjame decirte y aclarar esto, porque sinceramente miren, yo por ejemplo estoy viviendo aquí a 7 calles y estoy viviendo así crudamente, estoy viendo el pecado por todos lados, obvio, considerándome a mí, ¿no? Y viendo la maldad en todos los sentidos, y me pongo a pensar, Señor, estamos ya prácticamente en las últimas, ¿eh? Sinceramente, es insuficiente ya los evangelistas. Ya son insuficientes las personas que vayan a predicar el evangelio. Vayan al metro de Insurgentes un ratito. Les invito a que vayan a las 12 el miércoles. Los miércoles. Como que los lunes todavía está bajo, pero el miércoles, veas que, bueno, en esta semana no, pero normalmente tú ves ahí la maldad en todos los sentidos. Hay parejitas de gays, parejitas de lesbianas, indigentes ahí de todo tipo, pelados de todo tipo, no está aquello así, a reventar de gente. Y tú dices, ¿dónde estamos? ¿Dónde están los que llevan el evangelio? ¿Dónde están los evangelistas de este tiempo? ¿Dónde están los hombres de Dios que quieren que llevar el evangelio y que no sé qué? ¿Dónde están? ¿Quién sabe dónde anden? Es increíble cómo está cada vez peor la cosa, y está peor el pecado y menos siervos. En otras palabras, hay más siervos inútiles que útiles. Habemos más siervos inútiles que útiles. Tanta gente que se pierde ahí. Bueno, es decir, entiendo que Dios sabe quién se va a salvar, porque finalmente la elección está por encima de todo, pero no quiere decir que no llevemos el evangelio.
Porque habrá gente que piense que las doctrinas de la gracia o de la reforma, piense que pues, ya no hay que llevar el evangelio, al cabo ya sabe el Señor quién va a salvarse, ¿no? ¿Hay quien piense eso? Sí. ¿Dónde están los hombres de Dios para llevar el evangelio? ¡Qué vergüenza! Me siento avergonzado yo también, por supuesto, y me uno a eso, ¿no? Entonces, hermanos, busquemos fervientemente gracia para imitar la excelencia divina, la paciencia divina. Dice Mateo 5:45, y con esto termino: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Aquí en el inmediato contexto, Cristo nos exhorta a amar por sobre todas las cosas, a bendecir a quienes, pues a todos, a los enemigos, a los que nos maldicen, a quien sea. Tenemos miedo de llevar el evangelio tal vez porque nos van a rechazar, pero lo vemos más bien como una forma personalista. Ellos, si ellos rechazan al Señor, no a ti. Pero hay que amarlos, hacer el bien a los que nos aborrecen, ¿no es cierto? Dios es paciente para con el impío, no obstante la multitud de sus pecados. ¿Desearemos nosotros vengarnos por una sola ofensa que nos hacen? Termina así Pink esta lección. ¿Desearíamos? No, porque se la vamos a dejar, toda la venganza se la dejamos al Señor. Cuidado con nuestras actitudes vengativas, disfrazadas de hacer justicia, disfrazadas de darle una lección a alguien. ¿Me explico? Ese es el punto de nuestra vida. A veces, aún como creyentes, cometemos muchos errores y muchos pecados, hermanos. Bueno, vamos a orar y vamos a terminar con nuestro estudio y a prepararnos para la reunión dominical. Señor bendito, gracias. Gracias una vez más, Señor, porque nos sigues dando fuertemente, nos sigues apabullando fuertemente, y gracias por eso, Señor. Nos sigues exhortando y nos sigues llamando a la reflexión, a entender lo que tú eres y lo que debemos ser, y cómo seguir tus caminos, cómo seguir tus pasos, cómo seguir tu persona, Señor, a cada momento, y ser imitadores tuyos, Señor. Ayúdanos a ser pacientes, tal y como esta lección nos manda, Señor. Ayúdanos a perseverar en tu bendita palabra y a ser un pueblo distinto a todos, un grupo cristiano evangélico distinto a todos, Señor. Que seamos perseverantes en lo que hemos recibido, y por supuesto que también seamos pacientes con todos los que nos ofenden, con todo el pecado que está en torno nuestro, en nosotros mismos, Señor. Guárdanos, Señor, y ayúdanos a aprender de ti cada día más y más, porque te lo pido en nombre de Cristo. Amén.